Bienvenidos a Citas Podcast, un espacio donde generamos contextos. Bueno, y es un gusto para mí presentar nuevamente en Citas de Radio a Matías Muñoz. Él está siguiendo a estos autores, como él dice, gigantes, y él se para sobre sus hombros para contarnos las ideas. Y hoy es el turno de Virginia Satir. Bienvenido, Matías Muñoz, a Citas de Radio, Pensando en Familia, tu columna. ¿Cómo estás? Elisa te saluda. Hola Elisa, ¿cómo estás? Sé que estás con Ana también ahí. Bueno, cuarto mes de este programa donde buscamos un autor, una idea para aplicar a las familias reales, y tenía ganas de poner a una pionera, una de las clásicas en terapia familiar. Venimos en marzo con la teoría del apego en pareja con Sue Johnson, vimos resiliencia con Boris Cyrulnik, el concepto de trauma el mes pasado con Gabor Maté, y ahora vamos con Virginia Satir, una trabajadora social norteamericana, terapeuta familiar de los años 70, pionera en terapia familiar, así que vamos con ella este mes. Que ahora que voy a desarrollar un par de ideas de ella, tenemos que ponernos en ese contexto, alguien que empieza a hablar de la psicoterapia familiar en Estados Unidos, como descubrimientos en los movimientos que puede haber en una familia, fundadora de uno de los centros más importantes de terapia familiar, que es en Palo Alto, en California, trabajadora social, después convertida en terapeuta, y yo quiero tomar como su tesis central de todo su trabajo. Ahora después puedo recomendar algo de material para los que quieran. Es una pregunta que es: ¿cómo se puede uno volver un ser humano en el seno de una familia, ¿no? Lo que más le va a importar a ella es que alguien sea un individuo, se convierta en un individuo en el seno de una familia. Y quiero tomar un concepto de ella que es el concepto de mapa familiar, que nos puede ayudar. Incluso voy a dar algunos ejercicios si quieren hacer en sus casas los oyentes. Ella dice que de chica siempre le llamaba la atención el bote de lombrices con el que su padre iba a pescar, ¿no? Uh-huh. Dice, mi padre tenía un bote lleno de lombrices, y a partir de ahí ella dice, bueno, esto se podría parecer una familia llena de lombrices que se van entrelazando entre sí complejamente. Y si cada una de esas lombrices pudiese hablar, diría, bueno, ¿a dónde voy? ¿Quién soy yo entre todas estas? ¿Qué hago con mi vida entre todos estos? Y si somos como en la familia un entramado muy complejo donde cada uno va a tratar de ser el mismo en ese mapa familiar que ella describe. Entonces la pregunta más profunda, que a mí me encanta lo de las columnas ahora, porque además vuelvo a los autores, hoy a la mañana la estaba leyendo y no podía parar de leer un capítulo donde habla de mapa familiar, y ella dice, bueno, ¿qué tiene que hacer cada miembro para ver quién es él en este sistema, cómo es él mismo, ¿no? Hacerse la pregunta de ¿qué papel cumple en esta familia? ¿Cuál es el papel que yo cumplo en este sistema familiar? Algo así como, podríamos decir, ¿de qué la juego, no? Y incluso las va a invitar a las familias, incluso por fuera del consultorio, dice en el libro que lo haga la familia en su casa, que cada padre y cada madre le pueda preguntar a cada uno de sus hijos cuál cree que es su lugar o su rol, cuál es su papel que cumple, ¿no? Y esos papeles, que serían más o menos, imagínense que ustedes le puedan preguntar a sus hijos, ¿qué crees que se espera de vos en esta familia? ¿Qué crees que se espera de vos? ¿Cuál es tu lugar? Ya dice, siempre eso se va a agrupar en triángulos. La familia se va a agrupar en triángulos. Vivimos en triángulos, dice ella. Imagínense, por ejemplo, un padre, una madre y una hija. Imagínense 2 hijos y un padre, 2 hijos y una madre, 3 hermanos entre sí. Nos vamos organizando siempre en triángulos, dice el número 3 es un número complejo. Todos los juegos relacionales se desarrollan en triángulos, y la pregunta es ¿cómo te sentís en ese triángulo, ¿no? Pensemos nosotros, yo puedo pensar el triángulo que yo conformé, por ejemplo, con mi papá y mi mamá, y cómo me sentí en ese triángulo. O el triángulo que puedo conformar con mis 3 hermanos, que somos justo 3. ¿Qué lugar tengo entre esos 3, no? Les invito a ustedes en la mesa que se piensen en triángulos, y ella dice, para que cada uno pueda desarrollarse en ese triángulo, para que pueda vivir y ver quién quiere ser, sí o sí tiene que estar sintonizado con él mismo, y tiene que tener una autoestima alta para valerse por sí mismo, ¿no? Pongamos un ejemplo para que los oyentes nos entiendan. Un hijo con un papá y una mamá. Y ese hijo en ese triángulo es el que le alegra la vida al padre. Se espera de él que le alegre la vida a papá. Papá está preocupado por algunas cuestiones
y se espera que este hijo, que es el mayor, traiga buenos resultados, buenas notas en el colegio, deje contento a su papá, que su papá esté tranquilo. Y ese lugar en el triángulo hace que la madre también se quede un poco por afuera, porque el señor mira más al hijo que a la mujer, ¿no? Entonces en ese triángulo hay un hijo que quiere alegrar a papá y una mujer que se siente por fuera. Que bueno, la autoestima de esta mujer, ¿no? Que no es considerada dentro de la pareja, sino que como una alianza entre este papá y este hijo, va a estar complicada. Ella tiene que poder sentir que vale, que es digna, que es valiosa, que la pareja es valiosa para ella, que le pueda pedir a su marido o al papá de este chico, mírame, ¿no? Dame un lugar, hablemos de lo que pasa, ¿no? Entonces dice, bueno, tenemos que poder sintonizarnos con nuestras propias necesidades para ser uno mismo entre tres, ¿no? Y así vamos a poder lograr esa individualidad. Entonces, la autoestima, que para ella es la capacidad de valorar a nuestro propio yo, de sentirnos dignos, dice, de sentirnos dignos de amor, va a ser clave para que en ese balde de lombrices cada uno sea el mismo, ¿no? Que cada uno de los miembros sienta que más allá de lo que se espera de él, más allá de ese rol que se espera de él, tiene una vida que es digna de ser vivida, puede amar, puede ser amado, y eso lo va a hacer salir a la vida y ir diferenciándose de ese complejo entramado de triángulos que es una familia. Pero cuando decís, o sea, ser uno mismo entre tres, porque cuando yo te escucho decir, se espera que ese miembro tenga la autoestima fuerte para poder justamente no sentirse menos si es que está dando el vínculo entre los otros dos. Ahora, es más fácil decirlo que hacerlo, porque después cuando suceden las cosas, justo hablábamos afuera del aire acá con Anita en la mesa, de que hay veces que en nuestras familias internas es donde justamente más tuviste que sobrevivir, o sobreadaptarte, o esos roles donde te sentías como sujetado, son los que tratas después de romper en la adultez para ocupar otros en tu vida adulta, ¿no? Entonces, no me queda claro cómo la tríada esta es funcional para el individuo. Y porque, no, para el individuo al principio puede ser incluso disfuncional, pero así se estructura una familia, dice Virginia Satir. Así se va conformando el sistema, en triángulos, donde hay que después, con la historia, ir logrando la diferenciación. Ella dice, el mapa familiar debe mantenerse actualizado, dice, a las edades de los miembros. Vamos a suponer que en el triángulo hay uno que es el bebé de mamá, supongamos, ¿no? Y hoy el bebé de mamá tiene 35 años. Mamá le sigue diciendo mi bebé, o lo llama por un diminutivo, Juancito, mi bebé. Y todos los hermanos sienten que está puesto en un lugar demasiado infantil, que hoy ya es un adulto, que tiene su vida. Entonces ella dice, el mapa familiar no se actualizó. Ella dice, hoy diríamos hay como que actualizar la app, ¿no? Ella dice, hay que mantener el mapa actualizado a las edades de los miembros, porque ¿cómo puede ser que este hijo que tiene 35 años, supongamos en el ejemplo, sigue siendo Juancito el bebé, ¿no? Y se lo trata como tal. Entonces, ella dice, cada uno se tiene que poner el sombrero de la edad que tiene para crecer. Yo soy un adulto, me llamo Juan, no soy más el bebé de mi mamá, puedo tener una pareja, puedo tener un trabajo, solvencia económica, mis hijos. Dice, nos tenemos que ir poniendo nuestro propio sombrero. Me gusta como ella trabajaba mucho con imágenes, ¿no? Nos tenemos que poner mucho porque mi sombrero puede ser, por ejemplo, el bebé de mamá. Y tiene que ver con el momento en el que yo nací, supongamos, en el ejemplo. Entonces, ahora me tengo que poner mi propio sombrero, que es que tengo 35 años, soy un hombre, quiero tener una pareja, una profesión, ¿no? Entonces, para que se logre la individualidad, ella dice, el mapa familiar tiene que estar actualizado a la edad actual de cada miembro, y eso le va a como permitir a cada uno ser el mismo, ¿no? Bueno, ahí clarificaste bastante. Entonces dice, claro, dice, lo importante es usar tu sombrero, dice ella en el momento del libro, ¿no? Lo importante es que uses tu propio sombrero, que sería, por ejemplo, Juan, 35 años, con tal profesión, ¿no? Pero para eso tengo que hacer un juego de diferenciación en ese balde de lombrices donde, bueno, no quedo tan atrapado entonces en ese triángulo entre mi papá y mi mamá, ¿no? Claro. Y lo que ella va a decir, ella tiene un poema que después lo van a encontrar en internet. El poema se llama Yo soy yo. Es lo que ella más quiere. Pensemos que estamos en 1970, ¿no? Estamos en pleno como inicio de la teoría sistémica, ¿no?
porque acá después los 3 autores que hemos visto los últimos meses son más actuales. Pero pensemos una autora que en los 70 trata de ver cuál es la implicancia sistémica por la cual a veces no podemos ser nosotros mismos. Y dice, bueno, es porque nos quedamos atrapados, entre otras cosas, en esos roles del mapa familiar que tienen que ver con el propio sombrero, ¿no? Claro. Pensémoslo, por ejemplo, no sé, soy el hijo problema. Voy a otro. Claro. En este triángulo soy el hijo problema. Entre mis 3 hermanos soy el hijo problema. Después hay otro hijo perfecto, que no trae problema. Me pongo el sombrero del hijo problema y ese no soy yo. Esa es una función, es un lugar en el que se me ubicó. Por ahí, por ejemplo, para sobrevivir, como decías, porque el sistema quiere pensar que no hay otro problema, que el único problema soy yo, ¿no? Claro. Por ejemplo, no hay un problema en la pareja, hay un problema en este hijo. Entonces, todos los males de esta familia tienen que ver con este hijo problema. Claro. Y a la pareja no le pasa nada. Claro, o sea, como que los roles los tenés en la familia y demás, en esa lata de lombrices, y después el crecimiento del individuo o la superación es justamente sacarte esos roles de esa tríada y construir tu propia identidad. ¿Entendí bien? Claro, ella, sí, exactamente, ella la va a llamar la vida individual entre otros, ¿no? Una vida individual entre otros. Yo soy yo entre otros. Claro, pero son roles que les vamos dando a nuestros sistema. hijos y ellos van adoptando, digamos, como propios, se va construyendo y cuando vas madurando, ¿no? Y vas eligiendo después y a ver con qué te quedas y con qué no. Sí, eso es lo que podemos hacer justamente en la adultez, ¿viste? Como por eso ella propone este ejercicio, que por ahí algunos oyentes se animen, los que tienen hijos adolescentes o jóvenes, lo pueden hacer perfectamente, que es una ronda, por ejemplo, donde cada miembro de la familia conteste qué se espera de él. Incluso contesten papá y mamá también. Sí, muy desafiante, Porque muy interesante. Es desafiante, ella era súper, si la ven en YouTube hay algunas sesiones con pacientes, la pueden ver trabajar, era súper disruptiva, súper desafiante, trabajaba con una técnica que se llamaba la escultura, que ponía a todos los miembros de la familia con el cuerpo representando una escultura familiar, es una antecesora a las constelaciones familiares, y era una escultura, entonces el padre se ponía como sosteniendo a todos, la madre se ponía chiquitita, los hijos sosteniendo a la madre, supónganse, representaba todos esos roles con el cuerpo y les pedía a los miembros que hagan algunos movimientos para sentirse más ellos mismos, ¿no? Entonces todo esto de los roles lo representaba con el cuerpo. La técnica de la escultura es una técnica que en terapia sistémica todavía seguimos usando, muy válida, ¿no? Pero sí, creo que es un poco esto, Ana, ¿no? Como ver, bueno, cuál fue el rol, eso que se esperaba de mí y cómo irme corriendo de ese lugar, ¿no? Seguro. Me parece súper interesante, Matías, esto que planteas, porque además me parece interesante que no sea una psicóloga de donde surge esta teoría, como decía recién, sino una trabajadora social. O sea, quiere decir que ha observado a la familia funcionar en sistemas, ¿no? ¿Quién más cercano a una trabajadora social, ¿no? Que se involucra justamente con la familia, sí. Ella cuenta en uno de sus libros que a los 5 años se acuerda de haber dicho que quería ser una investigadora de padres. Wow. Una investigadora de padres. Y bueno, después lo cumplió, ¿no? Lo cumplió. Y en tu experiencia clínica, Matías, las terapias familiares funcionan yendo todos juntos en el mismo momento a la sesión o hay que trabajar individualmente? Mira, en esto hay terapias familiares sistémicas que son con todo el grupo familiar y también hay ramas dentro de la terapia familiar sistémica que incluso se llama terapia familiar sistémica individual, porque esto yo lo puedo pensar solo también, ¿no? ¿Cuál fue mi rol asignado? ¿Cuál fue el rol que yo tuve? Lo puedo pensar en la psicoterapia individual. Pero en esto hay distintas líneas, te diría, lo que más estila es que puedan venir a la sesión aquellos que se consideran parte del problema o que pueden tratar de sumar al problema. Viste, a veces hay miembros de la familia que no quieran ir a la consulta. En la época más clásica de la psicología sistémica de los 80, algunos ni siquiera trabajaban, sino venían todos. Hoy hay más flexibilidad, ¿no? Si algún miembro no quiere estar, se puede trabajar con el sistema sabiendo que hay un ausente al que se lo va a tener muy en cuenta, ¿no? Pero lo que tienen en común todas estas teorías o todas estas terapias es que siempre pensamos al ser en relación, al ser como parte de un sistema, y después para ella era una novedad, hoy ya es como algo
muy consensuado en la psicología sistémica que el logro es la diferenciación en la pertenencia, ¿no? Claro. Como ser yo en este balde de lombrices, digamos. Sí, como ¿no? quien elijo, ¿no? Ser. Claro, acá hay una frase, si quieren, del libro que lo tengo delante, que les puedo leer, que dice: lo importante es usar el sombrero que concuerde con lo que digas y hagas. Es necesario que desarrolles la facultad de ser un artista del cambio rápido de papeles para que puedas colocarte el sombrero adecuado en el momento indicado. Claro. Extraordinario. O sea, porque en el libro ella le habla a la gente, al lector, entonces es un libro, es un clásico que puede ser práctico para leer con uno, digamos. Pero esa es la propuesta, ¿no? Bueno, actualizá, ponete tu sombrero para la edad que tenés, y tenés la posibilidad con tu autoestima de sentirte digno para correrte de ese rol. Pero para eso tenés que tomar conciencia qué se esperó de vos. Claro. Es una pregunta muy profunda Muy para los que nos escuchan, ¿no? Muy profundo. ¿Qué se ha esperado de mí en mi familia? Yo los invito a los oyentes a que se la hagan en este mes, ¿no? ¿Qué se esperó de mí? ¿Que haga qué cosa? Y Matías, y desde el punto de vista de los padres, ¿qué podemos esperar nosotros de nuestros hijos? Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué rol me lleva a mí preguntarme como mamá, ¿no? ¿Qué rol yo le asigno a mis hijos y cuáles roles ellos toman, ¿no? Tener esa claridad también para darme cuenta y después darle el espacio para que ellos elijan el sombrero que quieran elegir, ¿no? Eso es. Sí, exactamente. Y sobre todo que lo más ordenador acá es que en esos triángulos que se van armando, la pareja esté fortalecida como pareja, ¿no? Oh, claro. Y si no hay pareja, como pareja parental, porque cuando la pareja está fortalecida como pareja, está privilegiada, ¿no? Somos una pareja que tenemos hijos, lo voy a poner en ese orden. El rol de cada hijo está mucho más adecuado a su edad y a su lugar. Las disfunciones sistémicas en general las pensamos muchas veces a partir de lo que pasa en la pareja. Claro. Cuando la pareja está puesta en primer lugar, está fortalecida como somos una pareja que tiene hijos, en ese orden, y se le da ese lugar a la pareja tan importante, los hijos van a tener roles mucho más adecuados a su edad. Después tenemos que afinar el lápiz, porque tenemos que ver que de cada hijo hay un hijo que está puesto en el lugar del problema, otro hijo del que se espera la perfección y que no traiga problemas, de uno se espera que traiga la alegría, ¿no? Pero están en el lugar de hijo. Todo se podría complicar más y además se espera de mí, por ejemplo, que sea la pareja de mi mamá, Claro. o quien alivia a mi papá. Ahí se complica muchísimo más porque es Un lo que llamamos desorden. parentalizado, ¿no? Claro. Está puesto en el lugar de los adultos. Ahora, pensando en lo que hablamos en otras columnas con vos, Matías, que dentro del orden del amor, los padres dan, los hijos toman, yo también corre para esta reflexión. O sea, ¿qué se espera del hijo? Sí, bueno, claro. que tomes lo que te doy, que hagas lo que tengas que Sí. hacer con respecto a tu edad. O sea, como para clarificar, Exactamente. porque hay mucha confusión hoy también con respecto a leía la vez pasada a Joan Garría, que vos lo seguís mucho, que hablaba de la tiranía de los hijos, ¿no? Y de los padres Sí, confundidos que no vamos a tomar en saben. este programa. Claro. Entonces, en el fondo, como que hay que volver a poner cada uno en su lugar para que justamente fluya el amor y la tríada funcione en el rol que nos toca en ese momento. Exactamente. Imaginemos una familia donde la mamá se pone el sombrero de mamá, el papá se pone el sombrero de papá. Bueno, ya esos dos sombreros están ubicados y los tienen en función de su lugar y de su cronología, ¿no? Yo soy el padre, vos sos la madre. Y nos ponemos el sombrero y este es nuestro sombrero y nuestro rol. Bueno, ya eso va a ordenar todo, ¿no? Va a ordenar mucho. Si yo me saco ese sombrero y acá no hay papá, bueno, quizás alguien se ponga el sombrero de papá. Bueno, ¿no? lo que te iba a Y decir, me pasa familias con mis hijos mayores que se creen que tienen que educar a sus hermanos menores. Estoy todo el tiempo en esa pelea. Claro, está buenísimo el ejemplo, porque es decir, no, pará, ese sombrero no te corresponde, sacátelo. Sí. Sos el hermano, así que vos vas a tratarlo como un hermano mayor, pero lo vas a cuidar como un hermano, qué sé yo, no como un padre. Pero ahora, escuchándote, Matías, me di cuenta ¿No? que es peor, porque después de ahí te empieza a decir tus hijos a vos cómo tenés que educar al otro. O sea, estamos en el horno. Uno oyente acaba de llamar para decir... Está bueno lo que tomabas de la tiranía, porque imagínate si le ponemos al hijo el sombrero del rey de la casa, ¿no? El que dice cómo hay que educar, el que dice cómo hay que vivir, qué se hace con la plata. Esto pasa en muchas familias hoy, ¿no? Le damos todo el poder. Claro, lo complicamos mucho y además él va a tomar ese rol y se va a sentir un rey. Tal cual. Así que, Muy bueno, por interesante. ahí fue mucho, pero invito a los oyentes a que
a que se hagan esta pregunta este mes, ¿no? ¿Qué se esperó de mí, en mi familia? Y para los que tenemos una familia con hijos, ¿qué se espera de mí también, que soy el padre, por ejemplo, la madre? ¿Y qué sentirán mis hijos que esperamos de ellos, ¿no? Es una pregunta que los padres nos tenemos que hacer, y si tenemos la propuesta de Satir de ser valientes, preguntárselo a los hijos. Che, sí. ¿Qué crees que se espera de vos en esta casa? A un chico de 15 años, a un chico de 25, lo va a poder contestar. Y puede ser información valiosa para que los padres tengamos, escuchar a un hijo de 20 años, ¿qué crees que se espera de vos? ¿No? Para que veamos también si eso está adecuado a su edad, si es su propio sombrero, si es su individualidad, o hay que ayudarlo a que se lo saque y se ponga el propio y actualicemos, como decía Virginia Satir, el mapa familiar. Muy interesante. Pensando en una columna que tuvimos con Gloria Latorre, hablábamos de los mandatos, Matías, yo le preguntaba a Gloria si el mandato, cuando es explícito, deja de ser mandato. Decía, no, lo único que haces es ponerle palabras a lo que ya, por ejemplo, se espera en mi familia, que mis hijos estudien. Es algo que ya, por más que me haga la abierta y que no lo espero, me doy cuenta de que si digo que no lo espero, miento, porque en el fondo espero que estudien. Entonces como trataba de sacarle como la parte negativa de mandato, pero me di cuenta que no lo puedo sacar. Es como que es algo que lo tengo... Y bueno, imagínate si les pudiera preguntar a tus hijos, bueno, ¿y qué pensás que se espera de vos, no? Y eso va a empezar a tener algunas sutilezas. Alguno va a decir, bueno, que me saque todos 10, o que no me pueda ir mal en ninguna materia, o que no pueda tener ninguna duda con una carrera, no sé. Es una pregunta súper profunda, ¿no? Sí, desafiante para los que quieran leer algo más de ella, porque además el libro está escrito hace varios años, pero es súper práctico para mí para leer. Ella tiene varios libros y en YouTube también encuentran entrevistas de ellas o extractos de conferencias, pero hay un libro clásico como que se llama Nuevas Relaciones Humanas en el Núcleo Familiar, que es un clásico de ella que se consigue, es un libro viejo, lo pueden conseguir hasta usado. Nuevas Relaciones Humanas en el Núcleo Familiar, un clásico de Virginia Satir, en el que explica mucho de estos juegos relacionales en la familia que, volvamos a poner en el contexto de los 70, eran muy innovadores, ¿no? Hoy los estamos escuchando en el 2025, pero esto en 1970 realmente eran juegos de una pionera que trataba de entender cómo funcionaba una familia. Si 50 años más tarde seguimos hablando de esto, quiere decir de que encontró algo que es por ahí transversal a la humanidad, ¿no? Exactamente. Sí, total. Exactamente. Sí, tal cual. Matías Muñoz, muchísimas gracias por una gran columna más. Muchísimas gracias. Un gusto enorme. Muchísimas gracias a ustedes dos, a las chicas también cuando nos volvamos a encontrar el mes que viene, y a los oyentes. Abrazo grande. Un abrazo inmenso. Adiós. Chau. Citas. Conversaciones para crecer.